Muy buenas tardes, jóvenes. Esperando que todos ustedes estén bien. Pues vamos a continuar con los temas establecidos dentro de la asignatura que estábamos llevando antes de esta contingencia. Eh, la asignatura, recuerden que se llama Investigación de Operaciones. Por ahí en la primera unidad que vimos, pues es cuál es el uso que le vamos a dar a la investigación de operaciones dentro de su ámbito laboral, en la cual decíamos que nos va a ayudar en lo que viene siendo la toma de decisiones. Eh, por ahí checamos lo que viene siendo el método gráfico. El método gráfico va a ser de gran ayuda para nosotros, ya que nos va a ayudar a tomar decisiones. Decisiones de invertir o no invertir sobre un nuevo producto, eh, de cómo maximizar ganancias o bien minimizar costos de producción. Eh, los ejercicios que vimos del método gráfico, pues ahí los vimos y manejábamos nada más lo que venían siendo dos variables. Ahora, ¿qué pasa que en el caso de que sean más de dos variables? Miren, realmente lo que viene siendo el ámbito laboral, todo el tiempo van a manejar más de dos variables. Es raro, ¿no? Es raro cuando se van a encontrar ustedes con una toma de decisiones que únicamente sean dos variables, ¿sí? Se puede dar el caso, ¿no? Pero sí va a ser un poquito raro. Generalmente es de 5 6 7 8 10 variables, n variables, ¿no? Las cuales nos vamos a enfrentar. Entonces, cuando son más de dos variables, ahí el método gráfico ya no nos va a poder ayudar a hacer esa toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ya al ser más 3 4 5 variables, pues ya no las podemos representar mediante el plano. Entonces, ¿cómo le vamos a dar solución cuando sean más de dos variables? Pues ahí nos vamos a apoyar lo que viene siendo el método simplex. El método simplex, muchachos, es un método analítico. Al ser un método analítico significa que va a ser un poquito más matemático, que nos va a ayudar a la solución de problemas de programación lineal. ¿Sí? Va a ser capaz de resolver, como les digo, toma de decisiones más complejas, eh, que no pueden ser resueltos por el método gráfico, ¿sí? Al igual que el método gráfico, el método simplex, pues vamos nosotros a incluir lo que viene siendo la función objetivo. ¿Recuerdan cuando nosotros miramos la función objetivo que decíamos que teníamos que maximizar z o bien minimizar z? ¿Sí? Va a ser igual aquí, vamos a tener ya sea maximizar o bien minimizar. Las restricciones, si recuerdan que eran las restricciones, ¿sí? Las restricciones pues van a ser nuestros límites, los límites con los cuales nosotros no vamos a poder sobrepasar. ¿Por qué? Porque ya estaríamos incumpliendo con algunos de los requisitos para darle solución a nuestro problema, ¿sí? Acuérdense, restricciones son los límites. Eh, por otra parte, también vamos a agregar miren, este tema que está aquí, este subtema, variables de holgura o variables de exceso. ¿Qué es una variable de holgura o qué es una variable de exceso? Si recuerdan cuando miramos el método gráfico que nosotros, por decir, nuestras restricciones era, mira, ¿sabes qué? Nuestra función objetivo va a ser maximizar z de 100x1 más 50x2, que esto estaba sujeto a, que era aquí donde poníamos las restricciones, que decíamos que eran 10x1 más 15x2, que es menor o igual a 20, y otra restricción que sería 15x1 más 20x2 tiene que ser mayor o igual que 30, ¿sí? Estas restricciones pues las vamos a sacar del enunciado, del mismo enunciado que nos da la problemática o el ejercicio de programación lineal que estemos viendo. Ahora, volvemos a lo que son las variables de holgura. En el método gráfico, cuando buscábamos sacar los datos, los puntos, para trazarlos dentro del plano,
Pues lo único que hacíamos, estas desigualdades las convertíamos en igualdades. Sí, pero, o sea, ¿cómo las convierto en igualdades? ¿Qué es lo que hago? En el método gráfico no se alcanza a ver, pero aquí en el método simplex sí lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque por cada desigualdad que nosotros tengamos dentro de las restricciones, nosotros vamos a agregar una variable de holgura, ¿sí? Entonces, si nosotros las variables de holgura, pues van a ser cuando sea mayor, igual y menor, igual, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sé yo que voy a agregar una variable de holgura positiva o cuándo va a ser una variable de holgura negativa? Miren, cuando nosotros tengamos dentro de la desigualdad el signo mayor o igual, nuestra variable de holgura va a ser negativa y la vamos a representar con la letra S. Cuando nuestra desigualdad sea menor o igual, nuestra variable de holgura va a ser positiva, ¿sí? Y le vamos a poner más S, ¿sí? ¿Cuántas variables de holgura voy a agregar dentro de mi problema de programación lineal? Pues cuántas restricciones yo tenga, ¿sí? Si nos vamos a este pequeño ejercicio que les puse aquí, nosotros nos damos cuenta que tenemos dos restricciones. Por lo tanto, vamos a tener ¿cuántas variables de holgura? 2, ¿sí? Que la vamos a enumerar como S1 y como S2. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, para agregar las variables de holgura a nuestras restricciones y para poderlo agregar en lo que viene siendo nuestra tabla simplex, pues nosotros, tabla simplex, que poco a poco vamos a ir viendo así temitas, ¿no? O conceptos que vamos a ver con un ejercicio que vamos a ver más adelante, nos van a quedar un poquito más claro. Tabla simplex, caray, ¿qué es una tabla? Pues una tabla en la cual nosotros vamos a introducir todos los valores que tengamos dentro de nuestro ejercicio. En este caso va a ser la función objetivo y las restricciones. Ahora, yo aquí me estoy dando cuenta que tengo dos restricciones. Si tengo dos restricciones, van a ser dos variables de holgura, ¿sí? Ahora vamos a ver si las variables de holgura esas van a ser positivas o van a ser negativas, ¿sí? Volvemos a pasar lo que tenemos estos datos, vamos a decir que esto se trata de maximizar z, donde vamos a tener 100x1 más 50x2. Pero ahora lo que vamos a agregar van a ser las dos variables de holgura. Si nos damos cuenta, dentro de nuestra función objetivo no tenemos ninguna desigualdad. Por lo tanto, no vamos a tener con ningún valor numérico las variables de holgura, pero sí la vamos a agregar. ¿Cómo la vamos a agregar? Pues le vamos a decir cuántas tenemos. 1, 2, más 0S1 más 0S2, ¿sí? Ahora, las restricciones, nosotros nos damos cuenta que son dos. Vamos a decir que va a ser 10. Esto va a estar sujeto a que va a ser 10x1 más 15x2. Ahora nos damos cuenta que tenemos la desigualdad. La desigualdad aquí es menor o igual. Si es menor o igual, nuestra variable de holgura que vamos a agregar va a ser positiva. Entonces, al ser la primera restricción va a ser S1, le vamos a poner más 1 S1 y pues este no va a tener S2, entonces va a ser más 0 S2. Ahora, esta desigualdad, al agregar yo la variable de holgura, se va a convertir en una igualdad y me va a decir que va a ser igual a 20. Nos vamos con la siguiente restricción, que dice que es 15x1 más 20x2. Tenemos la desigualdad mayor o igual. Cuando es mayor o igual, la variable de holgura que vamos a utilizar va a ser negativa. Pero ¿qué variable de holgura es? Es S2. Entonces esta restricción no tiene S1. Entonces la vamos a poner más 0S1, nada más para indicarlas, ¿no? Al poner 0 puede ser más o puede ser menos. Al ser 0 significa que no tiene valor, pero sí la vamos a indicar. Luego tenemos que la variable de holgura va a ser negativa, menos 1 S2, que esto es igual a 30. Muy bien.
Aquí nosotros ya a nuestras restricciones ya le agregamos lo que viene siendo las variables de holgura para que estas desigualdades que tenemos aquí se conviertan en igualdades. Como les digo, después de tener estos datos, nosotros vamos a empezar a trabajar con la tabla simplex. La tabla simplex, muchachos, pues no va a ser otra cosa que ver cuáles son las variables que tenemos aquí y representarlo mediante una tabla. Si me doy cuenta, yo dentro de la función objetivo, yo tengo la variable z, x1, x2, s1 y s2. Y obviamente voy a tener un resultado, ¿sí? Que aquí sería el resultado igual a 0, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer yo va a ser en la tabla simple, que le voy a decir qué variable tengo. Tengo z, tengo x1, tengo x2, tengo s1, tengo s2 y lo que viene siendo el resultado. Ahora, si yo traslado lo que vienen siendo los datos de este ejercicio hacia la tabla simplex, van a quedar de la siguiente manera. La función objetivo tiene z, sí, z tiene 1, entonces vamos a poner que tiene una z. x1 pues dice que tiene 100 valor de x1, x2 tiene 50, s1 dice que es 0, s2 0 y como resultado va a ser 0. Ahora pasamos a las restricciones. Dentro de las restricciones dice que en la restricción número 1 pues no tiene z. Si no tiene z nosotros colocamos 0. x1 sí tiene, que son 10, 15 x2, tiene 1 s1 y tiene 0 s2 y el resultado dice que es igual a 20. Luego nos vamos con la siguiente restricción. La siguiente restricción nos dice que no tiene z, que tiene 15 x1, que tiene 20 x2, 0 s1 y menos 1 s2, que esto va a ser igual a 30. Entonces aquí nos queda lo que viene siendo nuestra tabla simplex. Ahora, teniendo nuestra tabla simplex no significa que hemos terminado, no. De aquí nosotros tenemos que empezar a utilizar lo que viene siendo Gauss-Jordan, ¿sí? Tabla simplex. Entonces, a esta tabla simplex, aquí hay que empezar a utilizar un proceso analítico, o bien le podemos llamar un proceso iterativo, donde cada iteración que hagamos, nosotros vamos a acercarnos cada vez más a lo que viene siendo el resultado que estamos buscando, ¿sí? Espero que quede un poquito claro, o si no, alguna dudita que les quede, yo creo que va a quedar más claro con el ejercicio que vamos a ver en el siguiente video.